Caput. Estás conectado. Estás en Caput. En Caput había un viejo. pasan cosas. Norberto Galasso. Dice así: yo no tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes. Digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un poema, y pasa algo. Ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia. Los cretinos mascadores de chicle, ordeadores de todo lo que crece. Un yanqui hijo de puta. Los cretinos mascadores de chicle. Para ser más precisos, a matarlas. Un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás. Es necesario odiarlo, destruirlo. Hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días. Y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galasso en Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Para ordenarnos como tratamos, y no sé si siempre lo logramos, espero que sí, por lo menos esa es la ambición, de ir ordenando las temáticas, ¿sí? Y de pensarlas lo más ordenadamente posible. De algún modo el orden total, completo, siempre es una especie de quimera, ¿no? Pero, digamos, uno más o menos se arma una estructura de lo que quiere ir pensando al aire. Y en este caso, una forma muy, se podría decir, gráfica, es pensar del conjunto más grande al conjunto más chico. El conjunto más grande del mundo. El conjunto más chico, cartográficamente hablando, los continentes, y ahí empieza una serie de problemas, empiezan una serie de dificultades, empieza una serie de separación de unos aspectos de otros, ¿sí? Lo que estoy diciendo no es novedad para nadie, pero lo que sí puede ser una novedad es que precisamente hay aspectos que, por lo menos en lo que me toca acá, en nuestro país, es que el mapa del mundo se nos presenta con continentes que se nos hacen figura, podríamos decir, y otros que están como más relegados en términos mediáticos, y si es en términos mediáticos, termina constituyéndose en términos simbólicos, ¿sí? Por lo tanto, lo que ocurre es que hay cosas a las que las poblaciones les terminan prestando más atención que a otras, ¿sí? Lo que no quiere decir que la población es 100% manipulable, sino que hay un aparato mediático que no se lo tiene que pensar solamente desde el aquí y ahora, sino que es a través del tiempo y que comprende aspectos educativos, que comprende aspectos de formación, que comprende todo un componente ideológico que en el caso de lo que vamos a tratar hoy, y creo que es el gran fuera de campo del programa en general, tiene que ver con la colonización y el capitalismo, ¿sí? Entonces, si pensamos en términos de poblaciones relegadas, decimos la etnia afro, ¿sí? Vamos a decir la etnia afro, desde aquí, mediáticamente, es una etnia relegada, ¿sí? Relegada en el sentido de las atenciones generales que se le confieren, que se les prestan. Por lo tanto, tenemos que entrar, ¿sí? En las razones, en los motivos y no en las imágenes, también pensar las imágenes sobre la etnia afro, sino en las imágenes producidas desde la etnia afro, ¿sí? O sea, porque son dos modos de representación, y ya la palabra representación sabemos que es un problema, ¿sí? Muy diferentes, ¿sí? Así que bueno, hoy en nuestro programa de Periferia del Cine número 82, ¿qué te parece, Nicolás Román? 82, ¿sí? Vamos con este tema.
Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar. Periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana. Lateral. Periférico. Periferias del cine. En Caput. Precisamente la música con la que introducimos siempre es de Miles Davis, ¿sí? Es una música muy reconocida para nosotros, que nos acompaña a todos los programas y viene justamente, precisamente a cuento en la temática del día de hoy. Muy buenas tardes, esto es Periferias del Cine, mi nombre es Luis Frank. Tengo delante mío, en un plano y contraplano, como siempre, al chino Nicolás Román, que ya lo mencionamos antes. ¿Todo bien, chino? Con la gorrita característica, pero va cambiando de gorrita, me parece. ¿No tenés varias? No, no sé por qué yo me hago esa idea. Bueno, vamos a pensar un poquitito al aire, ¿sí? A modo de que los oyentes, ¿sí? Y nosotros mismos podamos proveernos de elementos, sobre todo elementos de análisis, para pensar esta problemática que yo la dimensionaba al aire de modo un poquito general, ¿sí? Pero ir separando algunas cuestiones como disparadores, que es lo que siempre pretendemos en nuestro programa, como para que se pueda ir no solo pensando la cuestión, sino meternos, ¿sí? Internarnos en mundos que gran parte de la población, en este caso, no se interna por cuestiones que ya definimos y que podemos ir pensando con mayor profundidad. En este sentido, tengo dos especialistas en el tema, y una es ya directamente amiga de la casa porque tiene 2 programas, ¿sí? Si no me equivoco, tiene 2 programas. Yo te voy a nombrar al final, primero voy a hablar de ti y después te menciono, pero antes te voy a preguntar para que hables de estos programas, ¿te parece? Bien, nació en Montevideo, en Uruguay, en 64, activista LGTB, afrodescendiente uruguaya que vive y milita desde Buenos Aires, Argentina, vicepresidenta del Grupo por la Difusión de la Cultura de Matriz Africana y Afrodescendiente, Movimiento Afrocultural. Se mudó a Buenos Aires a los 14 años y afirma que la cultura afro y el candombe en el cuerpo lo tiene, pero vive en Argentina, me siento parte de la cosa porteña. Es interesante la mixtura entre culturas, ¿sí? Se identifica como activista afrocandombera, perteneciente al movimiento afrocultural, lesbiana y feminista, cree y actúa según la interseccionalidad en la militancia. Esto que voy a decir es fundamental. Dice que lo importante es el intercambio con otros colectivos, siempre que esté compuesto por personas de pensamiento descolonizado. O sea, añado, ¿no? Yo digo, no es una lucha de un colectivo independiente de los otros, no son compartimentos estancos, son todas las luchas juntas. Lleva en conjunto con las afrofeministas latinoamericanas la lucha por la despenalización del aborto y los derechos trans. Y ahora sí te voy a dar la palabra porque quiero que digas qué es lo que conducís en Caput y después recién te nombro. Y te saludo. Desmuteate, por favor, porque estás muteada. Bueno, buenas tardes para toda la audiencia ahí de Periferias. En realidad, yo empecé en Voces de los Territorios, que es un programa del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, y hoy Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Quien conduce ese programa es Irma Caupam, mi compañera mapuche, y yo hago una contribución dentro de lo que es el programa que tiene que ver con el racismo sistémico, estructural e institucional, y esa aportación tiene que ver con eso que, si vos pensás hace 10 o 15 años atrás, el indigenismo
poco hablaba de racismo colonial, como se está hablando en estos momentos, que es lo que se está viviendo. Ujú. Y lo que significa el genocidio indígena en estos momentos también. Eso es una parte, ahí colaboro. Bien. Y en el otro programa, que es desde hace 3 meses y unos días, que lo venimos llevando gracias a Martín Ramos Padilla, que confió en mí para poder, él me dijo así, no falta una pata en la radio, falta la pata afro. Y ahí es que aparecí y bueno, me convocó para llevar adelante este programa que se llama Negritud, específicamente mirando todo lo que tenga que ver con afrodescendencia. Y esto es una parte muy importante aclararlo, en el sentido de dejarlo plasmado, que nosotros somos personas negras, pero negras siempre de antes del 2001. Del 2001 para acá somos afrodescendientes con derechos humanos. Bien. Si lo pensamos bien, va por ahí la cosa. Perfecto. Quien nos acaba de regalar su palabra es Sandra Chagas. Te saludo. ¿Cómo estás, Sandra, después de esta introducción? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Supongo que te acordás de mí porque te invitamos acá no a Periferias del Cine, a Nosotros los Otros, en su momento, en los comienzos, con Larry Levy. Claro, sí. Lo que me pasa que hoy, por ejemplo, se complicó el salir, pero No importa, tenía pensado. no importa, ya estamos acá. Bueno, y tenemos otro invitado en línea también, y lo vamos a presentar. Magíster en estudios culturales y especialistas en estudios afro. Es doctorando en Historia por el Instituto de Altos Estudios, el IDAES, de la Universidad Nacional de San Martín. Es profesor de Historia del Arte Africano en la Universidad del Museo Social Argentino. Desde 2004 trabaja en el Departamento de Educación del Museo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Es coordinador del Centro de Estudios para Asuntos Africanos de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno del 2020. Y también es una de las patas fuertes en este momento del Festival de Itinerancias 2023, el FICA, que es el Festival Internacional de Cine Africano de Argentina, en la Biblioteca Nacional, con grandes películas durante agosto. Así que creo que todavía tenemos oportunidad de seguir viendo material. Estoy hablando de Boubacar Traoré. Buenas tardes, Boubacar. Luis Frank te saluda. ¿Cómo estás? Tenés que desmutearte. Ahora, no estás muteado, estás muteado. Ahora sí. No se te escucha. Sí, buenas tardes, Luis. Ahora sí. ¿Qué tal? Bien, bien, acá andamos. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es si está bien pronunciado tu nombre y apellido. Boubacar Traoré. Así es. Así así bueno, es. perfecto. Pronunciado. Perfecto. Primero, ya que Sandra, los presento, por si no se conocen, Sandra Chagas, Boubacar Traoré, estamos todos en el éter en este momento. Por supuesto que nos conocemos. Bueno. Así es. Perfecto, mejor todavía. Con respecto al término, que introdujo Sandra recién, negritud, ¿podríamos dimensionarlo un poco? Te pregunto a vos, Boubacar, y después voy a Sandra. O sea, ampliar un poquitito más. ¿De qué hablamos cuando hablamos de negritud específicamente? Los nombres, como los conceptos, como ustedes saben, van cambiando de acuerdo a la circunstancia. Y generalmente porque la terminología negritud surgió allá en los años 30 en París a raíz del trabajo de 3 intelectuales, 2 que son caribeños y uno que es africano. Pero la terminología, por supuesto, fue
se fue diversificando, fragmentándose. Ujú. Con esto lo que quiero decir es que, como Sandra lo dijo hace un rato, nosotros hoy nos reconocemos a través de la terminología afrodescendiente, tal vez por una cuestión geopolítica, es decir, para aunar fuerzas y poder diseñar estrategias de lucha, ¿no? Sí, Pero la negritud sigue siendo una terminología vigente, ¿no? claro. Un poco, bueno, allá cuando Senghor decía al otro, como me llamas negros, recupero esta terminología y me identifico y me reconozco a través de esta terminología. Un poco esto sería brevemente, por supuesto, Ujú. la historia de esta terminología negritud. Claro, claro. Y específicamente también yo lo pregunto, y acá voy un poco a Sandra, porque hay una acepción que para mí es una especie de eufemismo que se usa mucho acá, para quienes no pertenecen a la etnia afro, ¿sí? Que hablan de, desde una suerte de corrección política, y lo entrecomillo, ¿no? De gente de color, ¿sí? Y a mí eso, esa forma, esa acepción por él, no sé, me parece que hay algo que no está del todo bien ahí, no sé, hay algo que me molesta. No sé si Sandra puede aportar algo en este sentido, en esa acepción. Sí, por supuesto que nos molesta, Bien. porque entonces, Entonces estoy por el buen camino perceptivo. si decís gente de color, yo te diría, ¿de qué color? Claro, ¿De qué color es esa gente? O sea, ¿de qué color seríamos? Si vos tenés una persona enfrente y le decís gente de color, ¿de qué color? claro, ¿No? claro. La realidad no es esa y tal cual como dijo Boubacar, nosotros nos reapropiamos de aquello con el nombre del colonizador que nos quiso dar para someternos en cuestión de inferioridad hacia nuestras corporalidades, hacia nuestras cuerpos y hacia, sí, obviamente, la diferenciación entre la blanquedad y la negritud. Esta es así. Nosotros apropiamos de la palabra negritud cuando ellos decían a nuestras ancestras y ancestros esclavizados, negro, negro, despectivamente. Ujú. También se ha usado la palabra negro despectivamente para hacernos sentir inferiores. De esta forma, nosotros nos apropiamos de la palabra y nosotros, al apropiarnos de esa palabra, lo que han hecho nuestros ancestros es crear una idea de poder, el poder negro. Ujú, ujú. Perfecto. Y bueno, yendo, o sea, ya que estamos pensando, ¿no?, en las formas de hablar, en las formas de mencionar, en las formas de dirigirse a, ¿no? O sea, estamos hablando de, o sea, Sandra acaba de describir un poco cómo se instituye un otro, ¿no? De algún modo. En este caso, vamos a lo que compete específicamente al programa, si les parece, que es el terreno de las imágenes, ¿sí? Podemos pensar en términos de imágenes en general y después ir, si les parece, al cine. Y le quiero preguntar a Boubacar, ¿sí?, si podemos hacer una contextualización general de lo afro en el cine, específicamente el cine africano, ¿no? El cine africano, o sea, digo, África, tanto África como Latinoamérica, ¿sí? Tienen un pecado de origen, que es poseer recursos naturales, ¿sí? Entonces han arrasado, ¿sí?, y arrasan, el colonizador arrasa, el capitalismo arrasa, con todas las estrategias logísticas y mediáticas y judiciales que tiene a mano, ¿sí?, y que les da este poder y les confiere el poder simbólico, ¿sí? Pero hay una batalla que se libra, ¿sí?, de la que acá sabemos muy poco realmente, en relación al cine afro. ¿Podemos hacer una contextualización, Boubacar? Sí, cómo no, cómo no. Para contextualizar el cine africano,
A mi juicio creo que hay tres momentos, ¿no? Un primer momento que sería un poco, si podemos graficarlo de este modo, la mirada del otro, ¿no? La mirada del colonialista, ¿no? Y que sería más bien el tipo de cine etnográfico que se desarrolla durante la colonización y por supuesto al servicio de la mirada, ¿no? Como, bueno, el otro quiere que vos seas, ¿no es cierto? Y ¿Te referís, discúlpame, Boubacar, te referís a, por ejemplo, a casos como Robert Flaherty con Yo, un negro? Con Yo, un negro no. Robert Flaherty con películas que no, o sea, que instituyen otro en comunidades como Nanook el Esquimal, otras, o sea, ahí empezaría, ¿no? La cosa. Así es, así es. De hecho, en la cultura francesa hay un muy conocido director que se llama Jean Rouch. Jean ¿no? Rouch, ahí está, él es el de Yo, un negro, sí. Exactamente, ¿no? Que trabajó mucho esta temática, ¿no? Y luego de las independencias surgió lo que podríamos definir como el cine nacional, ¿no? Salvo dos países, Sudáfrica y Egipto, podríamos decir que el cine moderno en África empieza a partir del año 60, ¿no? Cuando varios países acceden a la independencia. Sí. Y, por supuesto, como cualquier cine nacional, es un cine que se pone al servicio de la ideología nacionalista, ¿no? Su temática, obviamente, se relacionan con las tradiciones, las culturas, para poder, más que nada tiene una función didáctica, ¿no? Claro. Para ir educando al pueblo. Sí. Pero este tipo de cine, me refiero al cine nacional, atraviesa una crisis a partir de los 70, ahí se da un giro, ¿no? Cuando lamentablemente, desgraciadamente, las independencias no pudieron alcanzar los objetivos, ¿no? Con el desencantamiento de la población, las ilusiones perdidas, ¿cierto? Ahí el cine, los cineastas, los directores que hace tiempo atrás caminaban juntos con los políticos, es decir, vehiculaban las ideologías de esos políticos y empiezan justamente a criticarlos, ¿no? Porque la política definitivamente no llegó a resolver los problemas de la gente. Y a partir de los 90 es otro giro que se da. Y en este caso es un giro interesante provocado por el desarrollo de la tecnología, ¿no? La sustitución, por ejemplo, del celuloide con, bueno, todo lo que tiene que ver con la grabación digitalizada, ¿no? Claro, claro. Ahí se da un giro también importante y sumado también a, bueno, ciertos factores internos, ¿no? Que se fueron dando en algunos países. Esa combinación logró implementar, digamos, lo que podríamos considerar como la cuarta etapa, ¿no? Del desarrollo o de la evolución del cine africano, ¿no? Brevemente, bueno, estos son los momentos que atraviesan el desarrollo del cine africano. Tal vez podremos volver más tarde, ¿no? Un poco especificar el contenido de cada una
de cada uno de estos momentos. Sí, me interesa especialmente contenido y la forma, sobre todo, ¿sí? Eso me interesa especialmente. Quiero ir a Sandra, y quiero saber si a vos, Sandra, se te ocurre, o podés pensar, seguramente sí, los modos de la imagen, en el sentido que lo estamos mencionando, ¿no? Pueden ser cinematográfica o no, ¿sí? Pero en el marco de la región, de Latinoamérica, lo que llamamos acá la región, ¿no? Por supuesto. Sí, yo más que nada me voy a referir al contexto de rioplatense, ¿no? Bien. Pensando en un cine nuestro, digamos, tanto para Uruguay como Argentina, y aquellas representaciones antiguas, diría, ¿no? Uh-huh. En donde las personas negras no estaban bien representadas, o la representación siempre caía en lo más común, que fuera la empleada, la sirvienta, la dependienta o la esclavizada en alguna forma. Y en algunos momentos, si bien había personas negras en la cinematografía, también se las terminaba blanqueando. Y eso también es un problema que realmente, o directamente, no sé, yo recuerdo de ser chica y mirar Jacinta Pichimahuida, ¿no? Ese ejemplo es tremendo. Ese ejemplo es tremendo. Bueno, y ver al compañerito negro cómo lo hostigaban, o sea... pero aparte enamorado de la rubia villana, bueno, ¿sí? Tiene que ver con todo un contexto y hacernos ver y mirar en que el objeto, que el niño, porque al fin y al cabo era un niño negro, tenía por deseo, tenía que ser una mujer blanca. Y eso es tremendo para el imaginario de entonces, donde quedaban las otras niñitas mestizas o negras o indígenas, exacto, que tampoco estaban en esa aula. Y llevándolo al cine, porque ahora se me vino a la cabeza que la primera película sonora, creo, hecha en Estados Unidos, tiene que ver con el Ku Klux Klan, lo cual me parece tremendo. No me acuerdo cómo es el nombre de la película. Sí, es la película El nacimiento de una nación. El nacimiento de una nación, que tiene que ver con la guerra de secesión norteamericana, ¿sí? En donde precisamente estábamos hablando de lo colectivo, pero ahí lo invierten y el héroe colectivo es el Ku Klux Klan, ¿no? Es considerada de las películas más racistas de la historia del cine. Totalmente, y es la primera. E imagínate cómo en esa época ver eso ahí plasmado nos podía llegar a caer a quienes vemos esa película y qué deja en la mente de todas esas otras personas que ven y no pueden ver en nosotras, las personas negras, seres humanos. Ahí absolutamente. Está el problema de la negritud, que nos han visto como personas que no somos humanas. Por eso defendemos la afrodescendencia para tener nuestros derechos humanos. ¿Se entiende? Sí, pero totalmente. Nos reivindicamos como negritud porque es de ahí de donde venimos, de ese lugar de la esclavización, de la trata, del comercio, de la venta, del despojo y de aquello que no quieren nunca nombrar, que es el genocidio de la trata transatlántica esclavista. Bueno, acá está la consecuencia. Acá está la consecuencia, absolutamente, porque, digamos, los efectos en lo simbólico, y les digo en términos generales, mucha crítica cinematográfica lo subestima, lo ideológico. Por ejemplo, ya que hablabas antes de las comunidades originarias, ¿sí? Hacías mención a esto, al genocidio indígena también. El western está totalmente naturalizado por mucha crítica cinematográfica, no lo cuestionan en el sentido ideológico, ¿sí?
Y la verdad que, o sea, el western, como todos los géneros, crean sentido. O sea, hay algo ahí que está creando sentido, ¿sí? Si les parece, vamos a ir a una pequeña tanda, continuamos hablando. Yo voy a hacer una pequeña introducción después de algunos tópicos que a mi entender habría que cuestionar y si es posible derribar, y seguimos charlando, ¿eh? Estamos con Boubacar Traoré y Sandra Chagas. Chino, por favor. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @radiocaput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Nuestra historia, nuestras identidades. Somos folclore. Conduce Gladys Quintero. Somos folclore. Viernes a las 4 de la tarde. En Capó. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. Es una cantina. Es musical. Es piano bar. Piano bar. Pasá, servite algo, disfrutá del show. Piano bar. Los domingos a las 20. En Capó. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Periferias del cine. En Caput. Bueno, continuamos en Periferias del Cine con Sandra Chagas y Boubacar Traoré. Y quería exponer, para seguir charlando en esta segunda parte, algunos tópicos fuertes que hacen a la segregación y a la, podríamos decir, institución de un otro en el cine. Bueno, mencionaba antes el caso del western, que es... que tiene que ver con las comunidades originarias también, hasta el punto de que, en más de un caso, inclusive, bueno, la película que mencionaba Sandra, de David Griffith, El nacimiento de una nación, ¿sí? No eran, o sea, había gente que hacía de gente de la etnia afro, pero en realidad eran blancos maquillados, ¿sí? Eran de la etnia, o sea, no eran de la etnia afro, ¿sí? O sea, claramente, o sea, ahí había una segregación que no estaba solamente después, o sea, atravesando la lente de la pantalla, sino antes, ¿sí? En lo que podemos pensar el fuera de campo de la concepción del material. Pero, por ejemplo, ¿sí? El caso también que citaba Sandra, el del Cirilo Tamayo de Jacinta Pichimahuida. Este caso llega al paroxismo en una película argentina llamada Jacinta Pichimahuida se enamora, donde es el cumpleaños de la rubia y a él no le invitan.
y los padres después de un buen reto logra que lo inviten y él termina bailando con la rubia. Es tremendo, ¿sí? Véanla porque está en YouTube, vean eso aunque sea. Luego, después los roles asignados, que después se fueron ayornando en Hollywood. Sí, Sandra. Me dan ganas de aportar a eso. ¿Cómo? Me dan ganas de aportar a eso. Me dan ganas de aportar. Dale, no aportá. Lo peor no es que él baile con la rubia, lo peor es que todo el entorno le parezca bien que él no vaya a esa fiesta, ¿no? Sobre todo sus compañeritos. Claro, exacto. O sea, no es digno, porque es negro. Sí. Aparte, hay distintos estereotipos ahí porque también está el gordo, ¿se entiende? O sea, hay varios, ¿eh? Bueno, y luego, en el cine de Hollywood, ¿sí? También está la institución de un otro muy fuerte, yo creo que empieza ahí, en la época, lo que se llamó la época dorada de Hollywood, fíjense el término dorado, ¿no? También, ¿sí? El negro, si es un policial, acompaña al protagonista, muy habitualmente moría, ¿sí? Hay una naturalización en esa época de lo que fue la esclavitud en Hollywood, es muy... El caso que se suele citar siempre es el caso de Lo que el viento se llevó, ¿sí? Qué sé yo, los esclavos naturalizaban su esclavitud, así como estaba la naturalización por parte de Cirilo que decíamos recién, ¿sí? Estaban muy contentos de servir a lo que llamaban sus amos, ¿sí? Y eran muy queridos por ellos, ¿sí? Había como una confraternización con quienes mostraban como los altruistas de la película, ¿no? Que en realidad no es más que el colonizador, ¿sí? Pero en Estados Unidos también surgen artistas negros y cineastas negros como Spike Lee, pero Spike Lee es un caso a mi entender controversial. Me encantaría saber si ustedes conocen algo de la obra de Spike Lee, qué piensan ustedes, porque hay algo ahí del orden de cierta cuestión de asimilación, ¿no? En lo que es la forma, la adopción de la forma, que no es lo mismo que yo vea, por ejemplo, una película de Spike Lee, ¿sí? O sea, en lo que es el dispositivo perceptivo, que yo vea una película de Ousmane Sembene, ¿sí? O que vea una película de Abderrahmane Sissako, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, me encantaría seguir con el pantallazo en este sentido y me gustaría saber lo que piensa también de toda esta semblanza que acabo de hacer de Boubacar. Boubacar, ¿me pudiste escuchar? Sí. Ah, bueno. ¿Tenés algo que agregar a esto o pensar acerca de esto que estuve mencionando? Sí, claro. Yo creo que el cineasta es una persona que está atravesada por una historia y que obviamente atraviesa también la película, ¿no? Hay como una especie de lucha entre lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? Y justamente es en este medio, digamos, en esa lucha que se puede percibir algunas ecuaciones realmente que la misma película plantea, ¿no? En el caso, por ejemplo, que conozco mejor, ¿no? En el caso africano, por ejemplo, fíjense que en la primera, en el segundo periodo, es decir, el periodo nacionalista, sí. Casi todas las películas tenían una preocupación historicista, ¿no? Esto se explica, por supuesto, por el hecho que eran naciones jóvenes que necesitaban tejer una historia, ¿no? Claro. Recuperar sus raíces, reivindicarla y reconocerse a través de estas raíces. Por lo tanto, este periodo fue marcado por lo que podríamos llamar
la voz historicista, ¿no? Perdón, discúlpame, Boubacar, ¿estamos hablando de los 60 o de los 70? Estoy hablando de los 60, ¿no? Ah, perfecto. La época en que varios países accedieron a la independencia, ¿no? Bien, sí. Y sobre todo con el prejuicio de que no tenían historia, ¿no? Uh-huh. Lo cual, que no tenían historia, ¿no? De hecho, por eso también de alguna manera se justificaba la colonización, ¿no? Venimos a civilizarlo porque no tienen historia, ¿no? Y se entiende entonces la preocupación de estos países, ¿no? De estos líderes y de estos artistas, ¿no? Poder construir una historia, ¿no? Volviendo a sus raíces. Pero el problema que se plantea acá es, de hecho, uno de los puntos críticos, digamos, de este primer momento, es que la voz historicista aplacó las diversidades, ¿no? Porque obviamente que estos países no fueron para nada o no eran monolíticos, ¿no? Como la ideología nacionalista quería transmitir, ¿no? Claro. Lo cual terminó realmente apagando las voces, ¿no? De muchos grupos, ¿no? Vos lo que estarías diciendo, a ver si entendí bien, es que de algún modo se terminó unificando los modos de representación, ¿sí? O sea, como que no apareció, digamos, un sello distintivo de cada autor finalmente, ¿no? Por esta cuestión nacionalista. Esto es lo que entendí, ¿verdad? Sí, claro, porque la prioridad en ese momento precisamente era la unidad, ¿no? Claro. Cómo hacer para unir un pueblo, ¿no? Para darle una memoria, una historia. Y en esta búsqueda, lamentablemente, se terminó apagando muchas voces, ¿no? Y por lo general que eran voces minoritarias, ¿no? Claro. Algunos grupos étnicos que, bueno, al no formar parte de la mayoría, ¿no? Se encontraron realmente en una situación de casi podríamos decir no casi sino de violencia, ¿no? Uh-huh. Por supuesto de violencia simbólica, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Ahora, claro. ¿Podrías nombrar algunos cineastas representativos de ese periodo? Así los rastreamos. De ese periodo, los cineastas, por ejemplo, que podemos nombrar, hay un senegalés, Mahamad Johnson, por ejemplo, Traoré. Hay, por ejemplo, Sembène. En realidad, Sembène, por su formación también, siempre se opuso justamente a esta orientación, ¿no? De hecho, claro, de hecho, el trabajo de Sembène es más bien un trabajo de índole social, ¿no? De crítica social. Sí, Moladé es exactamente eso. Exactamente, ¿no? Y él manda también, ¿no? Una crítica a la burguesía, una crítica a los dirigentes políticos y hasta a las mismas tradiciones, ¿no? O sea, que Sembène fue realmente en este sentido muy radical, ¿no? En relación al grupo de los nacionalistas, ¿no? Me refiero a los cineastas que se reconocieron justamente a través de esta vena nacionalista, ¿no? Uh-huh. Pero lo interesante acá es que el salto que se produce en los 80, entre 70 y 80, y que, bueno, evidentemente estaría mostrando, ¿no? El fracaso de las independencias, el fracaso del nacionalismo, ¿no?
abre otro panorama, ¿no? Por supuesto que, y justamente fue a partir de ese momento, ¿no?, que aparece por parte de los directores una búsqueda hacia la forma, ¿no? Hacia bien. cuestiones más estéticas, ¿no? Esto es en los 70, esto es en el segundo movimiento, en los 70. Exactamente, a partir de los 70, ¿no? Bien. Sino anteriormente, bueno, la preocupación era más bien una preocupación o política, ¿no? Sí. Hablando, digamos, del primer nacionalismo, Sí. o social, hablando de la crisis, ¿no? Uh-huh. Sí, seguramente entonces, a ver si no me equivoco, deduzco, porque esto es lo que ha ocurrido en general con los movimientos en los 60 y los 70, ¿sí?, que en los 60, digo, acá hay una inversión en realidad de las décadas, pero decime si me equivoco, en los 60 las películas podían pensarse como más lineales y folclóricas, ¿sí? Y acá en los 70, digamos, hay un trabajo que involucra mucho más a la forma, a cierto orden que podía ser disruptivo en el relato. ¿Voy bien? Sí. A partir de los 70 es cierto lo que vos decís. Tal vez en relación a los 60, lo que sí se podría agregar es también hay un trabajo muy interesante que se realizó tratando de reescribir los mitos, ¿no? Como, por ejemplo, el vector de subjetividad, ¿no? En esta búsqueda de la personalidad africana, ¿no? Creo que este es un punto interesante. Bueno, por más que hoy se puede criticar ese tipo de cine, pero el trabajo que se realizó sobre los mitos, ¿no? Sin lugar a duda, fue un trabajo realmente muy interesante, ¿no? Sí. En el camino de la búsqueda de una personalidad africana. Uh-huh. Y algunos autores, ahora vamos a los 70, un par de autores, aunque sea característico de los 70, yo les estoy dando trabajo a los oyentes. Mira, de los 70 hay varios, o sea, Souleymane Cissé, por ejemplo, sí. Que empieza, es cierto que, bueno, porque en realidad los directores que empiezan en los 70 recién se consagran en los 90, ¿no? Uh-huh. Es el caso de Souleymane Cissé, de Ouedraogo, por ejemplo, es el burkinabé, uh-huh, ¿no? Y bueno, de otros senegaleses también, ¿no? Que por supuesto empezaron a partir de los 60, pero que se fueron consagrando, ¿no?, a partir de los 90. Eso también se explica por el hecho de que, como le decía anteriormente, el abandono de la celuloide, ¿no?, contribuyó mucho en este cambio, ¿no?, claro, de orientación, claro, ¿no? El interés por la técnica, el interés por cuestiones estrictamente estéticas empezó a partir, ¿no?, de justamente de ese momento, ¿no? Uh-huh. Si me permitís, Boubacar, voy a ir a Sandra y le voy a preguntar, le voy a pedir a Sandra que me haga también, ya que estamos en los 90. Después, ahora hablamos de los 90, pero como nos quedan 10 minutitos, le voy a pedir a Sandra que haga, o sea, ¿qué pasa con las imágenes en el Río de la Plata entonces? ¿Podemos hacer también una diferencia de épocas y de autores? Mira, no soy especialista en cine, soy especialista en mirar cine. Bueno, con eso estamos perfectos. Y desde mirar las imágenes, pensando en la representatividad o en cómo nos han puesto en el cine, ¿no? En un cine rioplatense o en un cine que nos llega desde el exterior, ¿no? La imagen de la mujer negra siempre es una imagen de una mujer que está siempre sometida, ya sea a algún hombre blanco o a algún hombre negro, donde sufre todas las penurias habidas y por haber, donde tiene que sacar adelante su casa, donde tiene que trabajar adentro y afuera. No hay un momento de descanso, es como la mujer que todo lo puede y todo lo tiene que hacer.
es una imagen de una mujer trabajadora, pero también en una mujer sometida en una sociedad donde la somete, donde el racismo, donde la violencia sexual, la violencia también no solamente directa, sino también simbólica, donde tiene que cuidar a sus hijos de que no caigan en la droga, de que no, o sea, es infinito la forma en que de alguna manera nos han representado o subrepresentado, pensando en que de repente es todo eso y mucho más, porque no es solamente eso, sino que es la realidad de la mujer negra, tener que sacar una casa adelante en una sociedad hostil, no solo para el adentro de la casa, sino para el afuera. Salir a trabajar, pienso en la última película, una de las últimas que vi, que tenía que ver con mujeres negras que aportaron para que fuera un cohete a la NASA, y una de ellas tenía que cruzar un patio casi de 200 metros para ir a un baño donde no se les permitía a las mujeres negras y blancas ir al mismo baño. O sea, no estamos hablando de hace 500 años, estamos hablando de ahora, ¿no? ¿Recordás qué película es? Yo no sé si... ¿De dónde es la película? ¿De dónde es? No, es una película estadounidense, incluso trabaja un actor reconocido, y estas mujeres, justamente se hizo esta película para reivindicar el aporte de las mujeres negras que fueron quienes de alguna manera hacían los análisis matemáticos para que ese cohete llegara a destino, ¿no? En ese momento. Esas voces que nunca estuvieron, digamos, su aportación nunca fue tomada en cuenta, y ahora en esa película realmente reivindicaron a esas mujeres negras que eran científicas. Y eso para nosotras y para la juventud te hace ver que vos podés, ¿entendés? Vos podés ser una ingeniera, vos podés ser una científica, vos no tenés por qué siempre estar fregando o lavando los platos o teniendo los trabajos más precarios, pero también tiene que haber un sinfín de oportunidades para que nuestras juventudes abracen esas digamos, no me sale la palabra, como sería, diría materias, pero no es, que puedan educarse en esas universidades. Donde estaba prohibido que la mujer estudiara. Claro. Entonces, Sandra, discúlpame, ¿la película se llama Talentos Ocultos, por casualidad? Eso. Bien, Talentos Ocultos, película del 2016 de Theodore Melfi. Ahí está. Exactamente, ahí Talentos está. Ocultos. Y eso, y lo dice ya el título, ¿no? Esos talentos que aportaron desde su lugar de trabajo y de pensamiento a la matemática, mujeres negras, que quedó oculto en la historicidad, y que recién ahora se la saca, digamos, del closet, para que de alguna manera nosotras también nos sentimos empoderadas viendo esos talentos ocultos en esas mujeres que aportaron. Pero sin ir más lejos, puedo también nombrar en este momento, y déjame que lo haga, por favor, pensando en Francia Márquez, una mujer negra que sale del lugar más empobrecido de Colombia, y hoy es vicepresidenta. Y para nosotras, el avance de una mujer negra es el avance de toda la negritud, porque realmente necesitamos construir una mirada de empoderamiento hacia nuestras identidades, porque todo el tiempo en la televisión no nos vemos representadas, no vemos periodistas, no vemos locutoras, no vemos actrices negras trabajando en la televisión argentina. Entonces digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Vamos a seguir con el mito de que no hay negros en la Argentina?
Argentina es afro. Argentina se tiene que mirar hacia adentro desde el indigenismo y desde la negritud. Y esas representaciones que se necesitan de empoderamiento para nuestras juventudes y que ningún joven sienta que ser negro es algo malo, porque realmente nos ha pasado que cuando alguien utiliza el corcho quemado para una fiesta del 25 de mayo, ofende a nuestras comunidades negras, ofende a nuestros niños negros. Y esto sí es un mensaje para toda la sociedad, que lo tienen que tomar. Ser negro en la Argentina, ser negra, ser negre, no está mal. Es lo que está bien, porque estamos acá desde siempre. Estamos acá en un hecho que tiene que ser reparado, y la reparación tiene que venir con el nombrar las 3 patas que componen la nación argentina: los indígenas, la negritud y aquellos blancos que vinieron en la década de 1880, que vinieron mucho después. Entonces, pensando, sí, el colonialismo existió y fue atroz, a golpe, a espada y a cruz. Y eso lo vivimos nosotros. Hay que destacar en relación a lo que decís, Sandra, que en el siglo XVIII casi la mitad de la Argentina tenía origen africano, ¿sí? Casi la mitad, el 46% tengo acá cifras, ¿sí? ¿Y qué pasó, Luis? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Bueno, nos borraron, nos borraron. Tanto literalmente como simbólicamente, ¿sí? Eso Totalmente. Fue lo que... Exactamente. Boubacar, nos quedamos en el límite del programa. Le voy a pedir al Chino unos instantes más para que me des una pequeña línea pero pequeñísima, acerca de los cines de los 90, estos cines de los 90 que mencionabas, y el Festival FICA ahora, ¿qué es lo que quedaría por ver? Brevemente para resumir, ¿no? El cine del 90 es un cine más abierto, con otras preocupaciones, como ya lo anunciaba, preocupaciones de índole estético y técnico, por supuesto, y además también con otras pretensiones, ¿no? Hacia el público, y en los últimos tiempos un cine que se va popularizando, ¿no? Con la incorporación, por supuesto, de temáticas que afines a las cuestiones populares, ¿no? A las problemáticas, digamos, de las masas, y creo que esto es el gran avance que estamos observando en los últimos tiempos. Bien. Un ejemplo de esto es Nollywood, ¿no? Esta industria de Nigeria. Sí. Lamentablemente no vamos a tener el tiempo de explayar. Pero Boubacar, vamos a tener otro programa en donde te vamos a volver a invitar, entonces ahí vamos a tener tiempo. Perfecto. Sí. Y bueno, para terminar, yo diría que el FICA. Por suerte hoy hay un espacio, hay emprendimiento que promueven el cine africano, y el FICA está en este momento en la Biblioteca Nacional todos los miércoles a las 19 horas, ¿no? Así que el miércoles próximo habrá funciones, creo que va a ser el último miércoles, o sea, de este ciclo, sí. Y después tenemos un ciclo también en Santiago del Estero, que sería el 25-26, ¿no? Así que un poco, bueno, esta idea de ir saliendo de la capital y de hacer que las provincias también puedan tener esta oportunidad. Perfecto. Entonces ya tenemos la información. Vayan a ver la película el miércoles, pues son los miércoles de agosto en el FICA, con entrada libre en la Biblioteca Nacional.
Les agradezco muchísimo a ambos, Sandra Chagas, Boubacar Traoré, por haber estado en Periferias del Cine y poder aportar todo lo que han aportado en una temática tan importante y universal. Así que bueno, Chino, muchísimas gracias a vos también, perdón por el tiempo suplementario, y nos encontramos la semana que viene en más Periferias del Cine. Hasta la próxima. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas